El licántropo de Guerrero. Relato de la tía que se volvió una bestia nahual que no pudimos controlar. Buenas noches. Les cuento que hace un tiempo viví en un pueblito del estado de Guerrero, cerca de la alta montaña, a donde hablábamos una lengua indígena llamada mixteco. En ese rancho también había una señora que era mi tía, pero nadie de mi familia la quería. Todos decían que era mala y también que hacía cosas desagradables, las cuales ofendían a Dios. Todo en ella era raro y más porque jamás bajaba al pueblo para comprar cosas. Tampoco nunca se casó, ni mucho menos tuvo hijos. Creo yo que era la mujer más vieja de todo el pueblo. Pero lo que realmente llamó fuertemente la atención fue mirar de lejos, que una vez observé que tenía la fuerza de alguien más joven, ya que sin querer me la encontré en el camino al cerro. Por cierto, ya era tarde. ¿Y qué creen? Llevaba cargando sobre su espalda a un cerdo de más de 100 kilos de peso. Ella al verme se trató de esconder, pero a la vez me echó de esas miradas retadoras, las cuales saben a muerte. Cuando se sintió descubierta, bajó rápido el cerdo de su espalda y se lo llevó caminando, como si nada hubiera pasado. Para su mala suerte, yo miré todo y comprendí que efectivamente, esa mujer, la que según era mi tía, no era normal. Pero bueno, para empezar nosotros éramos indígenas y morenos, pero a ella le cambió la piel de una manera extraña. De hecho, hasta el color de sus ojos, incluso hasta el cabello, y nadie sabía por qué motivo. Unos decían que era una bruja, otros más que fue maldecida por alguien ahí en el cerro. Pero bueno, incluso una señora comentó que la tía se convertía en una bestia irracional. Fue por eso que muchos años antes la corrieron del pueblo y ésta se refugió en una casa de lodo cerca del cerro. Pero bueno, vivió aislada y lejos de todos nosotros. Fue por eso que ya no volví a saber de ella, hasta que una vez pasó lo que les quiero contar. Cuenta la historia que mi abuela lloraba por su hija, pero también le tenía mucho miedo, porque dicen que las noches perdía el control y trataba de morder a todos. Curiosamente, esto empezó a salirse de control. Por eso fue que la mandaron al monte a cortar leña, para que hiciera la comida, y que allá al parecer inició todo, cuando fue mordida por un coyote. Días después, la tía comenzó a cambiar lentamente, tanto de físico como de personalidad. Por ejemplo, mis familiares escuchaban a kilómetros que ella hacía cosas raras. Aunque no lo crean, esta mujer tenía la mirada de un halcón, sin olvidar que también poseía una fuerza impresionante. Incluso sabía cuando hablaban mal de ella. Lo curioso de esto fue que una vez devoró a un perro y también se comió a 5 gallinas. Cada que había luna llena, la tenían que amarrar porque se volvía loca y trataba de agredir con toda su fuerza a los primeros que encontraba. Esta mujer se descontrolaba y ni entre mis abuelos, tíos y tías y padres la podían controlar. Por su extraña enfermedad, nunca se pudo casar y es por eso que jamás logró tener hijos. Ella se volvió muy blanca de la noche a la mañana. Sus cabellos se pintaron de rubios. Eso sí, siempre andaba alborotado. Desde allí algunos le decían la loba blanca e incluso también la leona. Por pena y vergüenza de las cosas que le decía la gente del pueblo, los abuelos la corrieron de la casa y entre todos la dejaron allá arriba en el cerro, a pesar
de las súplicas de la abuela. Ella no creía todo lo que hacía, pero bueno, dicen mis padres que fue mejor así, porque en ese entonces ella aún no se desarrollaba por completo. Unos decían que tenía la condición de licántropo y que apenas estaba en la primer metamorfosis de un hombre lobo. ¿Verdad o mentira? Pero la cosa es que los abuelos ya tenían mucho miedo y nadie más de la familia sabía qué rayos pasaba con ella. Unos decían que fue mordida por un lobo y que éste le pasó su maldición. Pero bueno, después de muchos años hubo noticias de que le habían vuelto a ver. Esto unos señores que estaban ebrios, pero también decían que era súper grande y con un aspecto físico impresionante. De hecho, se parecía mucho a un lobo. También llegaron a decir que se comía el ganado que se encontraba mal puesto, porque su hambre era muy mayor. De hecho, una noche devoró a un cerdo completo. ¿Pero por qué decían que la tía era un hombre lobo? Cuando en realidad era una anciana, sola y enferma. Pues resulta que en una ocasión, en uno de los ranchos aparecieron 7 vacas con los cuellos desgarrados, y cerca de ellas extrañas pisadas, y también unos rastros que terminaban en la casa a donde vivía la tía Úrsula. Dicen que un día le tendieron una trampa, y para eso cavaron un hoyo de 3 metros de profundidad, al cual le dejaron clavados 20 machetes en posición hacia arriba, porque creyeron que efectivamente era un lobo, uno de la montaña, y también decían que destrozaba el ganado, pero jamás imaginaron que efectivamente se trataba de la tía. Esa noche vino a la cita la bestia, la cual jamás imaginó que ya la estaban cazando, y por desgracia, al momento de jalar a una vaca, pisó la trampa y cayó encima de los machetes, donde se rebanó por lógica la mayor parte del cuerpo. Dicen los pocos testigos que cuando creyeron que por fin habían atrapado al depredador, lo que salió de allá abajo fue algo parecido a una mujer de edad avanzada, una con múltiples heridas, y que de un brinco salió del hoyo y escapó como pudo del lugar. Por su parte, los señores de la hacienda no daban crédito de que se trataba de la misma persona que vivía allí en el monte aislada, la cual infinidad de veces fue señalada como la aterradora bestia licántropo de la montaña. Días después, encontraron a 1 kilómetro de la casa de los abuelos a un impresionante lobo blanco, el cual estaba sin vida. Y en la casa de la tía, también encontraron el cuerpo de una mujer, supuestamente rebanado. Unos decían que sufrió mucho a pesar de que era una bestia, y prácticamente era imposible de que sobreviviera a semejantes cortes. Pero bueno, aquí no se explicaban qué rayos pasó. Una vez más los conocidos dijeron que la tía había fallecido de enfermedad, esto para que no se burlaran de ellos. Pero todos se quedaron con la duda, y es que, desde que esa mujer murió, ya no hubo más ataques. Lo más extraño y aterrador de esto que cuento es que el cuerpo de la tía ya no apareció, porque cuando la quisieron enterrar, este ya no estaba. Al final de cuentas, y después de muchos años de sufrimiento, por fin los abuelos tuvieron un poco de calma. De hecho, la gente de la montaña del estado de Guerrero decía que la bestia había terminado en extrañas circunstancias. Un hombre lobo era lo que atacaba, uno también conocido como licántropo. Pero bueno, los más viejos decían que era una criatura que está presente en muchas culturas indígenas a lo largo del mundo, especialmente en el país mexicano. Se rumora que es la bestia más salvaje y feroz de todos los seres, y que principalmente en los ranchos y montañas ataca, en lugares donde hay mucha gente, los cuales creen en la existencia de los hombres lobos y también de los nahuales, y más porque los han visto devorando ganado y correr por los montes, pero en ocasiones los confunden con los nahuales y otras criaturas aterradoras y peligrosas como las brujas.
Pero bueno, las principales características típicas de un hombre lobo son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, pero también la inteligencia. Por desgracia, todos aquellos que se cruzaban en su camino raramente sobrevivían para contarlo. Según las creencias de mi estado de Guerrero, supuestamente el hombre lobo o la mujer licántropo puede permanecer con su aspecto de animal únicamente por un espacio de unas pocas horas, generalmente cuando sale la luna llena. Les cuento que las bestias licántropos o lobos hombre son las personas que se transforman en animal, ya sea a propósito o voluntariamente, y a causa de una maldición o de otro agente exterior, por ejemplo la luna llena. Y en ocasiones, estos seres son malditos porque fueron mordidos, como en el caso de mi tía. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los aterradores eventos reales de la señora Lisbeth Castañeda.